Hola a todos, sean bienvenidos a este estudio de autor de Darío Fo y su obra Aquí no paga nadie. Mi nombre es Kevin Enrique Sandoval y junto con mi compañera pues voy a comentarles un poco sobre lo que trata esta obra y sobre los asuntos que trata, tomando como base eh, pues el estructuralismo genético de Lucien Gullmann. Así que comencemos. A manera de introducción, pues decimos que Darío Fo se destaca por su extraordinaria innovación que combina comedia y compromiso social. El dramaturgo, nunca se desvió de la realidad que vivía Italia, tocando temas de suma relevancia en la obra que se desea analizar como la crisis económica, la explotación y la crisis social, y sus representaciones en el teatro significan un lugar único en el panorama cultural italiano. Hay que prestar atención a estos tres aspectos que la obra va a tocar: la crisis económica, que ya vamos a ver que está relacionada con la edad de plomo, la explotación laboral, ¿verdad? Y la crisis social, que pues abarcó también temas de corrupción política y de las autoridades, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante en la obra. Bien, como planteamiento del problema, pues vamos a partir del hecho de que la literatura y la realidad social como movimiento siempre pues se han interesado por expresar una situación difícil que estaba viviendo un determinado autor o unos determinados autores. En este caso, pues no es la excepción la obra de Darío Fo, ¿verdad? Es una obra cabe decirlo, del siglo XX y bueno, el realismo social ha venido desde el siglo XIX, así que este es una obra que sigue alimentando el realismo social aún en el siglo XX, ya finalizando el siglo XX, ¿verdad? A partir de 1974, en esa obra fue publicada la obra de este autor. Esto nos va a llevar a unos objetivos. Como objetivo general, nosotros nos hemos propuesto conocer la realidad social que se vivía en Italia en los años 70 por medio de la literatura, en este caso, a través de la obra Aquí no paga nadie de Darío Fo. Como objetivos específicos, podemos decir que queremos identificar los fenómenos sociales que se dieron en Italia en los años 70 por medio de esta obra, comprender cómo los fenómenos sociales se dieron en Italia en los años 70, ¿verdad? Y cómo afectaron a la población, ¿sí? Y entender qué relación guarda el título de la obra seleccionada con la realidad social de la época. Hay que, pues, quiero decirlo, eh, no solo los libros de historia son útiles para conocer la historia de una nación, de una comunidad, de una sociedad, sino que también lo es la literatura, en este caso, la realidad social, ¿verdad? Que ellos fueron como el movimiento que se encargó de reflejar más fielmente la realidad que estaban viviendo. Muy bien, comenzando con bueno, el estructuralismo genético de Lucien Gullmann. Vamos a ver la esfera número uno, que tiene que ver con el estudio del autor, ¿verdad? Que en este caso va a ser Darío Fo, quién era, en qué trabajó, qué otras obras publicó, ¿verdad? Para pues tener un panorama completo de no solo de la obra, sino que del autor, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que la obra pertenece al género literario dramático, un género reconocido como una composición destinada a la representación teatral de una historia. Se puede considerar que este género es uno de los tres grupos en los que se clasifican los textos literarios
junto al género narrativo y el género lírico, perdón. Esto según Rabotnikov en el año 2024. Es un aporte muy actual, ¿verdad? Para el año en el que estamos. Como movimiento literario, la obra pertenece a lo contemporáneo. Esta obra se puede considerar así debido a que surge hacia finales del siglo XX. ¿Sí? Ya lo decimos que la obra es de 1974. Bien, en cuanto a la ubicación del tema, la obra pertenece al género de teatro, como ya lo decíamos anteriormente. Es una obra que representa una comedia de la realidad italiana. Hay que tener cuidado porque que sea una comedia no quiere decir que no sea verdad. Claro, que es una realidad que ellos vivieron en aquel entonces, en los años 70. ¿Sí? Ubicando el tema principal en una situación social de carencia y explotación laboral, con sus posibles ostiones enfrentando la ley y la justicia. En cuanto a la ubicación del tema en el tiempo, la obra fue editada por primera vez en 1974 y salió al aire en el teatro el 3 de enero de 1983, o sea, unos años después se estrenó en el teatro. La sociedad vivía en mayor decadencia e inseguridad, una crisis económica demandante, al igual que la explotación a la clase trabajadora era fuerte y muy notable. Tenían que trabajar en fábricas todo el día con un salario imposible de sostener. Eso causaba mucha incertidumbre y augurios entre las personas. Ya lo decíamos, crisis social, explotación laboral y pues más adelante vamos a ver que también hay corrupción política y por parte de las autoridades policiales, ¿verdad? Continuemos. El tema principal de esta obra dramática, bueno, hay que decirlo que por eso, y aquí es donde le debe el nombre, aquí no paga nadie, es precisamente la crisis económica, ya que se marcó fuertemente la crisis económica, ya que no tenían ni para comer bien y más aún cuando le aumentan el rango de vida, o sea, la edad, ¿verdad? Se ven en necesidades que no son dignas. La mayoría permaneciendo confinados con el gobierno que no hacen mayor cosa que desestabilizar la sociedad en sí, sin importarles la cruda realidad de la clase baja. De hecho, el tema, aquí no paga nadie, puede entenderse como una protesta de que la vida está demasiado cara y pues nadie va a pagar estos precios. O sea, es como una protesta, ¿sí? De, por eso, aquí no paga nadie, ¿sí? Pasando a la estructura de la obra, decimos que consta de dos actos. Para no extenderme mucho, solo voy a decirles que el primero de ellos comienza con Antonia, que es una de las personajes principales de esta obra. Llega a casa tras comprar en el súper, bueno, sí, aquí le llamamos el súper, ¿verdad? O en el supermercado, y pues los precios están demasiado altos y todas las amas de casa que han estado ahí con ella pues se niegan a pagar los precios que el súper ha colocado, ¿verdad? Entonces presionan al gerente hasta que logran que le bajen los precios, pero esto representa un delito y empiezan a ser perseguidas por la ley, ¿verdad? Más allá de eso, ella tiene un esposo, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a conocer, que es demasiado, yo lo calificaría de legalista. No sé si ustedes tienen otra palabra por ahí, ¿verdad? Pero yo lo consideraría legalista. Quiere decir que es un hombre que prefiere eh, cumplir con la ley, con las leyes, ser correcto, antes que antes que el bienestar de su familia. Es capaz. Así es. Entonces ella tiene que esconderse o esconderle como esa mentira a él de que, bueno, mira, nosotros pagamos lo que hay que pagar, bueno, en realidad no ha sido así. Y meten este rollo
a su amiga Margarita. Y pues hasta la hace pasar por embarazada, y aquí viene lo cómico, la hace pasar por embarazada, ¿verdad? Porque le mete un montón de lata adentro del suéter. Y esto va generando, esto es un efecto dominó porque va generando otro tipo de situaciones. Para no hacerles largo el cuento, a Margarita la llevan al hospital, la hacen pasar por embarazada, ¿verdad? Y pues al final Luis eh, pues sospecha. Juan le dice a Luis, Juan y Luis son los esposos de Margarita y de Antonia, ¿verdad? Así que pues ellos primero es, permítanme, sí, perdón, sí, Juan es el que le dice a Luis de que su esposa Margarita ha estado embarazada. Y Luis no entiende cómo si ni han tenido relaciones en esos tiempos. Entonces, en medio de todo eso se mueve un absurdo, ¿sí? Y se tienen que esconder también, porque como ya lo decía, los policías los andan persiguiendo a ellos. Y bueno, aquí hay un apartado en el que se trata eh, más a fondo el asunto de la obra. Dice que se sitúa en Italia durante una crisis económica que hace que los precios se disparen y los salarios bajen, como ya les decía, ¿verdad? La gente no era capaz de pagar esos precios tan altos. Entonces los revolucionarios luchan para aumentar los salarios, pero hay otros que no se atreven. Tal es el caso de Juan, el marido de Antonia, ¿verdad? Que prefiere no comer a robar comida, es lo que yo ya les decía anteriormente. Eso es lo que él cree, porque Antonia, como todas las amas de casa del barrio, ha saqueado el supermercado gratis. Para que él no se entere, guarda parte de las bolsas debajo de la cama y la otra parte dentro del abrigo de su amiga. Permítame. Las disculpas del caso, queridos oyentes, pero pues me ha tocado trabajar desde casa. Bien, continuemos. Lo van enredando todo. O sea, una situación, una mentirilla chiquita se hace una mentirilla muy grande. Porque imagínense que llevan a Antonia, perdón, a Margarita al hospital, la tratan como embarazada y todo, y al final pues simplemente solo son unas latas dentro de su abrigo, ¿sí? Rápidamente veamos la determinación de los personajes. Los principales, Antonia, Margarita, Juan y Luis. Juan es esposo de Antonia y Luis es esposo de Margarita. Luego vienen otros personajes como el inspector, el brigada 1, el brigada 2, el empleado de la funeraria y el viejo, que el viejo es el papá de Antonia. Y el inspector es uno de los policías que resulta al principio ser alguien que se queja de su trabajo, de lo que le ha tocado, ¿verdad? Es un revolucionario más, ¿sí? Solo que ni modo le toca, para no aguantar hambre, le toca estar ahí del lado de la ley, ¿verdad? Pero luego aparece el brigada 1, que según da a entender Dario Fo es el mismo inspector, el mismo personaje, no el mismo personaje, sino que el mismo actor, ¿sí? Pero ya con otra personalidad. Entonces ya trae como una personalidad más del lado de la ley que del lado de la crítica. Ahora sí, vamos a conocer un poco del autor. Dario Fo nació en la provincia de Varese, en Lombardía, en 1926 en el seno de una familia humilde. Falleció en el año 2016 a sus 90 años de un paro respiratorio. O sea, murió hace poco, hace unos 8 años, ¿verdad? Asistió a la Academia de Bellas Artes de Brera en Milán para luego matricularse en la Facultad de Arquitectura del Politécnico, que abandonó sin obtener el título. Junto con su esposa, Franca Rame, fundó una compañía de teatro, Compañía Dario Fo Franca Rame. Él en el papel de director
y dramaturgo, ella en el papel de actriz principal y administradora. En 1997, Fo recibió el premio Nobel con esta motivación. Siguiendo la tradición de los bufones medievales, se burla del poder devolviendo la dignidad a los oprimidos. O sea, Fo era como lo que conocemos aquí en El Salvador como la voz de los que no tienen voz. ¿Sí? La voz de los que no tienen voz. En cuanto a la visión del mundo en la obra ya lo decíamos es realista, refleja una realidad clara de la sociedad italiana en plena crisis social y económica en los años 70, intentando hacer valer sus derechos para poder sobrevivir ante las desgracias que el Estado les impone, llevando a cometer actos que les pisotean su dignidad. El leitmotiv, o sea, lo que motiva al autor a esto, es que, bueno, al menos Antonia refleja la cruda realidad en la que vivían y esto iba empeorando seguidamente. Al momento de darse cuenta que la vida es aún más cara y el salario aún más bajo, entonces ni siquiera para poder comer hay dinero, ni mucho menos para pagar los servicios del hogar y la renta. Todo esto causa la rebelión de las mujeres del hogar, quienes por tener alimento en su hogar causan una protesta contra la ley, y eso se los decía yo al principio, ¿verdad? Pagan la mitad del precio normal, resaltando la pelea de sus derechos, sin importar si pasan por encima de las leyes. Pero, o sea, les toca elegir si es eso o morir de hambre, ¿sí? Y al final, déjenme decirles que hasta Juan, hasta Luis, han tenido que recurrir a eso. Hasta Juan y Luis han tenido que recurrir a robar, a pedir rebajas en los precios, porque la situación es realmente insostenible para ellos. En cuanto a los géneros cultivados, decimos que existe una denuncia social, es antiburgués, o sea, quiere decir que está con el pueblo, no contra los sistemas de producción, hasta que no dejó el poder el Partido Comunista en los años 70 hacia adelante. Se dedicó al teatro sobre la condición de la mujer y su liberación sexual también, ¿sí? O sea, la mujer tuvo que rebuscarse, como decimos en buen salvadoreño, tuvo que rebuscarse por sacar a su familia adelante y pues que no le faltara comida, más que todo a su esposo, ¿verdad? Que era toda su familia en ese instante. En cuanto a la clase social, decimos que tuvo amistad con el cómico y escritor Francisco Parenti y trabajó junto con él en pequeños y bohemios locales de Milán. Con el tiempo decidió que debía profundizar y desarrollar más sus capacidades de interpretación y se preparó con maestros como Jacques Lecoq, una gran figura francesa del mimo, con Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro di Milano o con el arlequín Marcello Moretti. Era amigo del fundador del movimiento, el cómico Beppe Grillo, con quien ha escrito la obra Il Grillo siempre canta al tramonto, Chialerete 2013, en donde se explican los principios del movimiento y sus objetivos. Esto según Ascanio 2009. Esfera número 3, contexto estético ideológico, ¿verdad? Esto tiene que ver con qué se consideraba estético en ese tiempo, ¿sí? La obra dramática, aquí no paga nadie, de acuerdo con la temática que aborda y con los elementos que la componen, se puede describir como una obra que se mueve entre el realismo crítico literario y el vanguardismo. O sea, tiene una mezcla de un poquito de esas dos, ¿sí? Hay que recordar que primero pertenece al realismo literario, un movimiento que surge en Europa a mediados del siglo XIX, como ya se lo decía anteriormente, y que se caracterizó por tener una tendencia hacia la crítica social y política y por una descripción fidedigna de la realidad. Por su parte, el segundo movimiento, que es el vanguardismo, se trata de una expresión literaria que buscaba una renovación de los valores estéticos, o sea, hubo un vuelco. Asimismo, se caracteriza por expresar una disconformidad con la realidad y por tener una tendencia hacia la experimentación, ¿sí? Esta mezcla de elementos que Darío Fo hizo entre la comedia y el realismo es parte de una experimentación
que pueda responder al vanguardismo literario. ¿Sí? Esfera número 4, contexto cultural e ideológico. Es importante no solo conocer el contenido de la obra, sino que todo lo que rodea esta obra. ¿Sí? Entonces, veamos el contexto cultural e ideológico que la rodeaba. En 1974, el sistema educativo nacional se encontraba gobernado por un régimen militar que gobernó el país durante un periodo comprendido entre 1968 a 1989. Estamos hablando de unos 20 años aproximadamente, en el cual se gesta una reforma educativa puesta en práctica. Esta persigue dar respuesta a la economía, a disminuir el analfabetismo, o sea, quiere decir que más personas pudieran leer, a la consecución de conocimientos científicos y tecnológicos y el fortalecimiento cultural. Las reformas en este periodo se han tenido como objetivos la descentralización del sistema, la participación social, la concesión de autonomía a los centros y la política de derecho al estudio. Esto según Castro 2021. Se crearon sindicatos y esto se puede ver en la obra. De hecho, en algún momento entre Juan y Luis, dentro de la obra, se llega a discutir si realmente estos sindicatos son verdaderamente funcionan verdaderamente, perdón, porque uno cree que sí, otro cree que no, entonces se genera una discusión, un intercambio de razones ahí, un dialogismo, ¿sí? Como ya planteaba brillantemente en 1978, Lisandro Pizzorno, en un ejemplar estudio sobre el ciclo de luchas obreras en Italia, los sindicatos acuden a las instancias de lo popular y esto hace que se hagan huelgas. En la obra se da el caso de que acudieron al sindicato los trabajadores explotados, pero cuando quisieron acudir al sindicato ya era imposible porque había desconfianza y otro sistema creado. Esta es una de las críticas que se lanzan no solo a las autoridades gubernamentales, sino que también se lanza una crítica a los sindicatos. Y más abajo podemos ver como una cita, ¿verdad? Que dice, por lo que respecta a la unidad sindical, el ciclo de lucha iniciado en el 68 ejercía sobre todo de elementos catalizador de la misma, saldando anteriormente las tendencias unitarias presentes en las organizaciones sindicales. ¿Sí? En cuanto al ejército, aquí hay algo bien importante, porque como ya lo decía, al menos en la obra se presentan o se representan más bien dos personajes. Uno representa al policía que es parte de la revolución, pero no tiene más opción que pues, seguir órdenes. Y está el otro que, pues, ni modo, o sea, cuida su trabajo y realmente anda en lo que anda, pues, ¿verdad? Anda haciendo lo suyo, ¿sí? Entonces, cuentan las fuentes que los soldados se ofrecían como voluntarios, pero más tarde los comandantes de las unidades elegían soldados adecuados para ser transferidos a las unidades Artidi. Los Artidi solían reclutarse entre los Bersaglieri o los Alpini, dos unidades especiales italianas, cuyos soldados eran conocidos por su resistencia y fuerza física. Luego de pasar pruebas de fuerza, habilidades psicológicas, los reclutas eran entrenados en el uso de armas y novedosas tácticas de ataque. También eran instruidos en la lucha cuerpo a cuerpo, con armas o sin ellas, según las técnicas flor de batalla desarrolladas en la Edad Media, apoyado por un continuo entrenamiento físico. Esto de acuerdo con Córdoba 1969. El papel de la Iglesia. De los cambios de régimen ocurridos desde el liberalismo, el 25 de abril de 1974 fue el único que no se tradujo ni en choque entre la Iglesia y el Estado, ni en persecución religiosa. Pero debe subrayarse que por parte de los responsables políticos se dijo siempre que no existía una cuestión religiosa,
Esta segunda se usa en 1988. Así como por el lado de la Iglesia, jerarquía y laicos, se procuró adoctrinar a la democracia, o sea, haciéndolos obedientes, que las personas fueran obedientes, invocando los valores democráticos de la revolución para condenar excesos o formular directrices y participando en la vida política y social con entusiasmo y sin coacciones. ¿Sí? En cuanto a los medios de comunicación, decimos que, bueno, los periódicos de Italia servían como objeto de estudio en el país y varían según la época. Antes de los años de plomo, que es como es conocido, estos años de los años 70 en Italia, ¿verdad? Y a inicios del requerimiento de periódicos era emergente, el número de periódicos diarios nacionales en Italia era de 107 en 1950, mientras que en 1965 era de 78, o sea, iba en aumento. En cuanto a la televisión italiana, se han cumplido ahora 10 años desde que el Tribunal Supremo Italiano autorizó el 20 de julio de 1976 la televisión privada con un decreto en el que se declaraba constitucional el uso de las ondas para televisión en el ámbito local. Vamos a ver ahora los patrones culturales. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como por su gastronomía, platos italianos famosos como la pizza, la pasta, el risotto y el gelato, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular la ópera. Todo esto ha creado una gran cultura en Italia. Es más, es considerada la cuna de la civilización occidental y una superpotencia cultural. Perdón, una superpotencia cultural. Recordemos que de aquí, pues, en estos territorios fue que habitó la sociedad romana, ¿verdad? Muy bien, para ir finalizando, vamos a hablar un poco sobre la totalidad histórica. En cuanto al modelo político, la masacre de Piazza de la Loggia el 28 de mayo de 1974, o sea, año en el que fue publicada la obra, se convertirá en un episodio fundamental para entender los años de plomo de la democracia italiana. Las investigaciones más recientes apuntan a la extrema derecha, los servicios secretos y los agentes de la OTAN. Los años de plomo, en italiano anni di piombo, es un término utilizado para un periodo de agitación social y política en Italia que duró desde finales de la década del 60 hasta finales de la década del 80. O sea, ya habíamos dicho, recuérdense que, perdón, recuérdense que hablamos de un periodo de 20 años, en este periodo de los años de plomo, que duran como 20 años, ¿sí? Marcado por una ola de incidentes de extrema izquierda, extrema derecha y el terrorismo político. Hacia el final de la obra vamos a poder apreciar que eh, se suscita una balacera y no es casualidad, porque además de la crisis económica, además eh, de la corrupción de las autoridades, también se habla de masacres en estos años. Masacres y conflictos armados internos. ¿Sí? Aquí viene algo muy importante, el modelo económico. En los años 70 se caracterizaron por un repentino aumento del gasto público en la península. Entonces, cuando el país empezó a producir menos, debido a la crisis energética y las restricciones, también empezó a gastar más. Y eso fue generando un efecto en cadena, ¿verdad? De hecho, fue precisamente en este periodo que Italia se convirtió en uno de los estados más endeudados del mundo. Esto según Radici 2019. La persecución entre salario y precios es una consecuencia del aumento de la inflación en la exigencia de los trabajadores de ajustar los salarios al nuevo coste de la vida. El ajuste automático del propio crecimiento salarial provoca un aumento de los precios, porque aumenta los costos de producción de las empresas,
lo que se refleja en un aumento de sus precios y además aumenta la demanda de productos y servicios. O sea, es una es una sola cadena, ¿sí? Yo creo que lo podemos entender así, es como una sola cadena. Una acción conlleva a una consecuencia, ¿sí? Y esto, esta crisis no fue ninguna casualidad, sino que es consecuencia de algunas malas decisiones que se tomaron, ¿verdad? O algunos intentos también de mejorar la calidad de vida. En cuanto a las leyes creadas y su influencia en la sociedad, los partidos de gobierno, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Socialista Democrático y así otros partidos llegaron a un acuerdo político para elaborar una serie de leyes para afrontar la situación de la crisis que el país estaba viviendo. O sea, todos al fin se pusieron de acuerdo para ver cómo resolvían todo este gran problema que tenían ahí, ¿verdad? La así llamada emergencia terrorista provocó una involución policíaca del Estado italiano con una disminución de las libertades constitucionales y mayores poderes a las fuerzas policíacas. Esto se va a ver reflejado en la obra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, llegan a registrar la casa de de Juan, llegan a revisar la casa de Juan, porque la policía, pues, autoritariamente anda revisando casa por casa. Y Juan trata de alguna manera eh, de saber por qué tanto abuso, y el policía le sale como un poco prepotente y le dice, no, pero es que esto es así. Entonces, Juan, todavía un poco legalista, pues, y muy respetuoso a la ley, accede, ¿verdad? Confiado de que no tiene nada que esconder más. No sabe que su esposa Antonia, pues, ha estado guardando algunas cosas por ahí. Entonces, la ampliación del recurso en contra de asociaciones ilícitas o de posible peligro presumido fue la columna vertebral de la normativa de emergencia, que después en Italia no fue nunca más terminada, recuperándose esta situación recién con la evolución de la seguridad nacional posterior al 11 de septiembre del 2001, que recordemos que fue un suceso que no solo marcó a los Estados Unidos de América, sino que marcó también al mundo entero. En cuanto al sistema judicial, el 31 de mayo de 1972, 3 carabineros italianos murieron en Preano en un atentado atribuido a Lota Continuo. Posteriormente, los agentes de los carabineros fueron acusados y condenados por pervertir el curso de la justicia. El juez Casson identificó a Vincenzo Vinciguerra, miembro de la Ordine Nuovo, como el hombre que había colocado la bomba en Betano. O sea, quitaron a alguien del camino, porque no le convenía. Así estaba la situación. El terrorista neofascista Vicinguerra, detenido en la década del 80 por el atentado con bomba de Petano, declaró al magistrado Felice Canso que este ataque de falsa bandera tenía como objetivo obligar al Estado italiano a declarar el estado de emergencia y volverse más autoritario. Vicinguerra explicó cómo lo había protegido la agencia de inteligencia militar SISMI, permitiéndole escapar a la España franquista. O sea, vemos un poco de intereses políticos también acá, ¿sí? Por último, la relación, decíamos, que guarda la obra Aquí no paga nadie de Darío Fo con la realidad social italiana en los años 70 se puede explicar desde el hecho que la inflación de los precios era extremadamente alta y que algunas personas ni siquiera eran capaces de pagar esos altos precios. Al mismo tiempo se puede entender como alusión a una acción a la que tuvieron que recurrir los personajes de la pieza teatral para no morir de hambre. Pero detrás de todo esto, de una crisis social, económica, había una crisis social de corrupciones, de autoritarismo, de terrorismo también. Entonces era todo un problema que Darío Fo
pues puso sobre sobre esta pieza teatral. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima.